Segunda hora de Provincia al Toque y es momento de viajar, es momento de ir a Londres. Quien pudiera, de verdad, ¿no? Estar allí. Quien está es Ulises Rojas, a quien vamos a saludar, es periodista y docente. Ulises, te saludamos, estamos en la mesa Raúl Altavista y Mariano Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Ulises. ¿Vos nos escuchás bien? Muy bien. Bien, bueno, primero agradecerte el contacto, agradecerte que estés del otro lado, estás en Londres. ¿Qué hora tenés allá? Son las 12:04 de la noche. Muy bien. ¿Y cómo está la situación? Lo primero que te pregunto es cómo está la situación. Porque acá la información que llega del Reino Unido, que llega de Inglaterra, que llega de Londres, es acotada. La verdad es acotada y está bueno preguntarte a vos que estás allá. Además sos colega, sos comunicador. Está bueno empezar a saber qué es lo que ocurre. Contanos. Con respecto al coronavirus, ¿no? Obviamente. Mira, en la actualidad lo que está sucediendo es que hay como una especie de clima de mejora, en el sentido de que ya se está viviendo la cuarentena de una manera como mucho más relajada, y de hecho a partir de este fin de semana los bares van a empezar a abrirse, también los locales de peluquerías, un montón de lugares que están cerrados desde la cuarentena se van a abrir a partir de este sábado 4 de julio, si no me equivoco, y también ya los locales de ropa y otros locales más que estaban cerrados abrieron hace un par de semanas, así que la gente lo está viendo de una manera como mucho más relajada. Además, a nivel nacional a nivel regional ya se anunció que se pasó de la fase 4 a la fase 3, la cual implica que justamente ya el estado de la cuarentena es otro, en el sentido de que ya no hay una alta tasa de transmisión. Por más que igual esto no quita que siguen habiendo un montón de contagios todos los días, y también todavía suceden muertes, pero para el plan de cómo lo viene llevando cómo viene llevando el gobierno la pandemia, que es totalmente distinto que en Argentina, en teoría está bien. Claro, buen punto ese que planteás, porque vos nos decís que el gobierno, dentro de los números que maneja, está bien. Cuando uno agarra las cifras, si lo compara con Argentina, uno dice, no, pero hay un montón de contagios, hay un montón de muertos, la verdad es tremendo. Y sin embargo, es lo que pasa en muchos países de Europa también, ¿no? Esto de empezar a convivir con el virus, empiecen a abrir igual, bueno, los contagios van a estar, los muertos lamentablemente también, pero da la sensación de que no es tan preocupante como lo estamos viviendo nosotros. O sea, primero y principal que es totalmente distinta la situación en un montón de aspectos de América Latina que Claro. de este lado del océano, digamos. O sea, y segundo que personalmente lo que observé, digamos, desde que estoy acá, es que en Reino Unido particularmente le dieron más prioridad a la economía, Claro. y les dolió un montón tener que confinar todo. Y de hecho, el confinamiento nunca fue obligatorio. O sea, acá nunca se vivió la cuarentena de manera obligatoria. Sí te decían, por tu bien, te recomendamos que te quedes en la casa, Claro. en tu casa, y además hubo una fuerte campaña mediática al respecto para generar conciencia. Pero la cuarentena nunca fue obligatoria, los servicios de transportes en su totalidad nunca dejaron de funcionar. Sí hubo varias semanas en las que el subte no funcionaba, ahora ya funciona. El tren sí siempre funcionó, y también las líneas de colectivos funcionaban y siguen funcionando. Y bueno, ahora prácticamente se va a reanudar, salvo los eventos multitudinarios. Después todo lentamente está volviendo
a la normalidad. Claro. Ulises Raúl Atadista, te Entre saludo, buenas comillas, noches. la normalidad. Claro, sí, se ve, se ve. Te quería consultar por el tema de que hablabas al principio del pasaje de fase. A los países anglosajones lo toman al revés que nosotros. En Argentina, para ustedes los números más bajos son mejores. ¿Es parejo para todo el país o se está focalizando en algún lugar? Porque hoy llegó alguna noticia acá en Argentina de que en algunas zonas había algún pequeño brote y por ahí de manera focalizada se decidía mantener a alguna ciudad en una fase anterior. No, yo lo que sí estuve viendo es que ahora todo esto que se está llevando a cabo también iba a estar bajo como un plano de observación, y en caso de que se vuelva a incrementar los casos, ahí se iba a volver todo para atrás. O sea, es como que también están un poco probando para ver qué pasa, pero no tienen absolutamente nada por seguro. Y además, ay, me estoy olvidando de algo. Bueno, ya se me fue, pero ay, me quiero acordar, pero Bueno, no hay problema. Ahora, mientras lo recordás, lo llamativo de todo esto, de lo que está ocurriendo en el Reino Unido precisamente, es que en las escalas y en las estadísticas que se presentan a nivel mundial, que presenta la Organización Mundial de la Salud, vos tenés Estados Unidos como el de mayor contagio y además el de mayor muertos. Después viene Brasil, viene creciendo Rusia, Brasil. pero en tercer lugar aparece el Reino Unido. Y vos nos decís, no, mirá que ahora a partir del 4 aparecen los bares. Es cierto, no sé... van a poder hacer eventos masivos, Y en por la, ejemplo. la India también estaba sucediendo que había un montón de casos, cada vez más estaban aumentando. Claro, pero lo llamativo es que vos fíjate, los indicadores hablan de situaciones complejas. Y vos nos contás lo que va a pasar el fin de semana. Fin de semana van a salir a los bares. Está bien, no van a ir a las canchas de fútbol, que eso estaba por ahora restringido y no se puede, pero sí hay actividad deportiva, pero sin público. Ahora, lo único que le falta a Inglaterra, por ejemplo, como para arrancar, sería recitales. Serían aglomeración de gente. ¿Es lo único que le falta para volver a una símil normalidad, Ulises? Sí, la verdad que después de este fin de semana va a ser lo único. Claro. Pero bueno, como te dije hace un ratito, o sea, siempre fue muy obvio que a qué se le dio prioridad. Claro. Y además, cuando se tuvo en cuenta la cuestión de que había un montón de casos o de contagios, era solamente para que el sistema de salud pública de aquí no explotara. O sea, ni siquiera es que estaban pensando en la gente, estaban pensando en ellos y en su sistema de salud. O sea, y por eso también pedían que se cuiden, pero ponele, si es que desde un principio hubiesen adoptado las medidas que se tomaron en Italia, en España, en Francia, un montón de situaciones hubieran sido distintas, en el sentido de que no habría tantos muertos o tantos casos hasta el día de la fecha. Pero la verdad es que acá, cuando todo el mundo estaba en Europa en pleno auge de la pandemia y de cuidado con el confinamiento y con el encierro, porque realmente es una medida que funciona, acá todavía los bares estaban abiertos, las personas salían por las noches, había reuniones, o sea, no había cuarentena. Y después, cuando se les informa de que si no toman una medida al respecto iba a explotar absolutamente todo, ahí recién fue cuando dijeron, bueno, no nos queda otra, vamos a tener que sumarnos a todo lo que está pasando alrededor nuestro, porque no podemos seguir careteándola en el sentido de seguir priorizando la economía, porque ya era como un estado genocida prácticamente. Claro. Bueno, como está pasando en Brasil. Claro, como está pasando en Brasil. Ulises, Porque ¿cómo? en Brasil básicamente lo que está pasando es eso, o sea... ¿Cómo notaste que se lo tomó la población? Bueno, de Bolsonaro igual no me sorprende nada.
Sí, exactamente. Bueno, hay preocupación por compartir frontera con Bolsonaro, justamente, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo viste la reacción de la población cuando se empezó a hablar de confinamiento? Porque, bueno, acá en Argentina hemos vivido situaciones como que al primer fin de semana largo hubo un intento de éxodo masivo hacia lugares turísticos para pasar la cuarentena allí, y nosotros lo atribuíamos un poco a la idiosincrasia argentina, pero la verdad es que después eso se verificó en otros países. Yo vi casos similares, por ejemplo, Acá en también España y en pasó. Australia. No sé cómo se comportó la gente en el Reino Acá Unido. también hubo un fin de largo al principio de la cuarentena y muchos rajaron para Escocia y hubo quilombo al respecto porque eh, como que se enojaban muchas personas porque estaba sucediendo eso y la famosa frase argentina o de Latinoamérica, esto en Europa no pasa, es Sí. como es muy chistoso después ver de que te encontrás con situaciones que decís, ah, bueno, pero no era que acá no pasaban estas cosas, y es como pasa en todo el mundo, o sea, no es que eh, como argentinos, o sea, estamos como somos lo peor o siempre hacemos lo peor. Las personas son iguales, creo, en todas partes porque exactamente esas mismas reacciones que estás comentando vos sucedieron aquí también. Claro. ¿Y cómo es la situación del gobierno? Boris Johnson y compañía ha dado positivo en su momento, que eran las informaciones que llegaban. La gente hace evaluación política de lo que ocurre. La situación, Sí, ¿sí? mira, a mí me, hay gente, yo tengo varios amigos argentinos acá con los que charlamos al respecto y lo que sí dicen es como que tiene mucho a favor en el sentido de que él hace poco asumió. O sea, todavía le quedan, creo, 6 años por delante de gobierno a él. Y es un montón de tiempo ese, que le puede jugar a favor o en contra, pero él acaba de asumir hace poco y al toque tuvo que afrontar la cuestión de la pandemia que la llevó de una manera, a mi entender, y el de mucha gente, y también acá se está viviendo ese clima en el sentido de que vas por la... Yo hace un par saqué un par de fotos y se lo mandaba a mis amigos o a colegas de La Plata que decía, bueno, estaba la cara de él y lo estaban insultando abajo, así escrito en Claro, inglés. Y a mí me sorprendió eso porque yo pensé que no pasaba. Y la claro. verdad es que se ganó una muy mala prensa, no solamente en los medios, sino que también en las calles. O sea, ahora con todo el clima que se está viviendo de protesta contra el racismo también, o sea, eh, se está visibilizando de que hay violencia por parte de la policía para con las comunidades negras de acá de Inglaterra y además cuando sucedieron todas estas protestas y que estaban como más en auge todavía, el único que más se pronunció al respecto, Boris también lo hizo después, pero en un principio el único que lo había hecho fue el alcalde de aquí de Londres. Después, y de una manera como muy liviana, se pronunció Boris también, pero la verdad es que con todo lo que está pasando, lo único que está demostrando y que además se vive el clima a nivel social y medios de comunicación es falencias. O sea, no es que en algún momento tuvo como alguna buena repercusión todo lo que tiene que ver con él, e incluso hasta cuando fue toda la situación de que él estuvo enfermo y que no se recuperaba y que después se terminó recuperando. Mm. Vos no sé si has estado al tanto que hace poco en Francia hubo elecciones en medio del contexto de la pandemia y que se notó un vuelco fuerte de la población
hacia votar, por ejemplo, al Partido Verde, que era un partido que tenía un cierto grado de representación, pero que no era mayoritario, y el Partido Verde, en coalición con otros frentes, ha logrado empezar a tener un cierto peso. ¿A vos te parece que puede haber un cambio de pensamiento en el electorado británico, digo, después de un periodo Johnson y que de una pandemia que ha hecho mostrar las falencias de muchos líderes? Digo, no es el caso único Johnson, pasa con Bolsonaro, pasa con Trump. ¿Lo ves allá? ¿Puede pasar? Pero es muy difícil saber lo que va a pasar de acá a 6 años en adelante. Lo que sí les puedo contar es que Boris está sostenido especialmente por la clase rural y como más conservadora de aquí, de Reino Unido, que fue la que lo llevó al poder y es una clase que tiene mucho poder aquí, evidentemente, porque fue muy grande el cambio que hubo a partir de Boris, en el sentido de que un montón de políticas públicas, culturales, sociales y económicas, tengo entendido de que cambiaron exclusivamente a partir de él. Sí, exacto, sí, es la era de los candidatos de Cambridge Analytica, ¿no? Que es un actor internacional que ha desaparecido, pero que actuó en base a repetir este escenario que tiene el Reino Unido, pero en distintos lugares del globo. Ulises, para ir cerrando y también agradecerte el tiempo, la buena predisposición y la información, contanos un poco de vos. Vos estás allá, has escrito libros, sos periodista, sos docente, además, contanos un poquito de vos para que también la gente sepa con quién estamos hablando, porque, insisto, has escrito y me parece interesante también conocerte un poco más. Sí, soy comunicador social, me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, soy oriundo de Formosa y además soy activista de la disidencia sexual y de género. En La Plata en su momento también hice algunos recorridos por todas partes de la Argentina, digamos, y ahora me encuentro acá. Mi novela se editó el año pasado y se llama Diario de una marica mala, y es una novela en la que indago sobre cuestiones de identidad y de sexualidad y sobre la vida de la disidencia sexual en la ciudad de La Plata. Bien. ¿Y cómo llegaste a Londres? ¿Saliste de La Plata y fuiste a Londres o tuviste pasos por otros países? Y si te pensás quedar allá, ya... No, por ahora vine directamente acá y la idea es todavía quedarme acá. Yo ya tenía desde el año pasado pensado irme de La Plata porque sentía que como que mi ciclo ahí ya había concluido después de recibirme de profesor y de la licenciatura, que eran mis objetivos, y publicar la novela, y tenía ganas de conocer otros lugares y vivir otras cosas por fuera de la ciudad de La Plata, y surgió la posibilidad y me organicé y pude hacerlo. Bien. ¿Y pensás quedarte ahí o pensás seguir viajando por Europa? Mirá, con esto de la pandemia, claro, y hasta que no se resuelva toda la cuestión del coronavirus, es muy difícil pensar a futuro para mí, pero obviamente que estoy acá y que una de las cosas que más me gustaría sería conocer otros países también. Mi familia es oriunda en sí de un pequeño pueblo de España y es uno de los lugares que más me gustaría poder conocer, Italia, pero bueno, por ahora es muy difícil pensar en el futuro con todo esto. Seguro. Ulises, gracias por atendernos, por prestarnos tu tiempo, por quedarte tan tarde también. Cualquier información que quieran saber al respecto, yo siempre comparto desde mis redes sociales. Estoy en las redes sociales como Odiseo Rojo. Perfecto, Odiseo Rojo, así te pueden buscar para mayor información. De verdad,
gracias por el tiempo, te has quedado hasta tarde solamente para hablar con nosotros, te lo agradecemos de verdad y estaremos en contacto seguramente, serás una fuente confiable de información cuando tengamos que hablar del Reino Unido, cuando tengamos que hablar de Inglaterra, así que mandarte un abrazo grande a la distancia y bueno, que puedas disfrutar del fin de semana, también que te envidiamos, nosotros no podemos, así que si vas a salir con cuidado, pero disfrutalo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para toda la ciudad de La Plata, que es una ciudad que siempre voy a llevar y llevo conmigo. Seguro. Gracias. Gracias, Ulises. Abrazo grande. Ahí escuchamos a Ulises.